aguijón, del griego. Y esa palabra aguijón, ¿quién ha escuchado esa palabra aguijón? Viene de la forma de la cola del escorpión. Esa punta o ese extremo de la cola del escorpión que tiene allí una especie de ponzoña que puya fuerte. De ahí viene como que el origen de la palabra aguijón, el que tiene la abeja, la avispa, también en su cola. Y hemos escuchado la palabra aguijón y la Biblia usa la palabra aguijón en distintas partes, en Deuteronomio, en Números, en Proverbios, en Hechos, en Corintios, en la carta a los Corintios, vemos esta palabra aguijón. Ahora, es muy famosa la frase de el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo. ¿Quién ha escuchado esa frase del aguijón en la carne? Bueno, ese era el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo. Ahora, ese aguijón en la carne, yo quiero que leamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y veamos este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Lo voy a leer primero, segundo a los Corintios 7 al 10, 12 del 7 al 10. Lo voy a leer primero en NBI. Leemos, repito, segundo a los Corintios 12 del 7 al 10. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero que cerremos con esa frase: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígalo de nuevo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, y cuando vemos este pasaje tan hermoso, tan profundo, y que muchas veces se ha agarrado así y se ha usado de una u otra manera, queremos tener la claridad de lo que el Señor estaba enseñando con este texto y lo que quiere enseñarnos hoy a nosotros, esclareciendo el panorama de lo que significa y de lo que significaba para Pablo ese aguijón en la carne. ¿Cuántos quieren esclarecer eso? Ahora, vemos como punto número 1, y les adelanto, vamos a ir sacando los puntos directamente del texto. En el versículo 9, vamos a leer ahora la versión Reina Valera. En el versículo 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos que lo primero de este aguijón es que tenía un propósito. Antes de saber qué era el aguijón, vamos a ver que el aguijón tenía un propósito. Dice que era para que no se exaltara desmedidamente, para que las revelaciones
que le eran dadas. Hermano, el apóstol Pablo era un tipo sumamente preparado. El apóstol Pablo era un tipo con títulos humanos. Tenía varias nacionalidades. Dominaba idiomas. Era conocido. Era ciudadano romano. Era maestro de maestros. ¿Sí? Había estudiado a los pies de grandes maestros. O sea, el tipo era el tipo. Tenía un currículum pesado. Como decimos por ahí, hermana, era él. Aquí la hermana dijo una expresión que la voy a tomar porque es una expresión que decimos, mira, era él. ¿Sí? Los que están en el contexto venezolano me van a entender. Era él, era el tipo. O sea, él tenía un currículum pesado y no solo eso, sino que de paso tenía negocio. Se cree que el tipo también movía la plata. Entonces, viendo al apóstol Pablo, no solo el currículum, no solo la plata, sino que ahora de paso se le aparece el mismo Señor Jesús glorificado. Nada más y nada menos, le hace el llamado el mismo Señor Jesús glorificado. Y empieza a darle instrucciones y sigue dándole instrucciones para la iglesia. O sea, le revela ese nivel sobrenatural de experiencia que tenía el apóstol Pablo con el Señor, de revelaciones. Podía fácilmente, aparte de la base que él tenía curricular, hacerlo un tipo altivo, que se exaltara, vanaglorioso, arrogante. Entonces vemos que él reconoce y dice, mira, este aguijón que tengo, yo reconozco que es para mantenerme humilde y dependiente del Todopoderoso. Punto número 1. Entonces vemos, según el versículo 7, que para evitar que se volviera presumido, dice la versión NBI, para evitar que se vuelva presumido, me fue dado un aguijón, para que no se exaltase desmedidamente. Hermanos, el propósito de este aguijón era claro, mantener la humildad y el concepto que debía tener de sí mismo, entendiendo que él no era nada, que él sin Cristo era nada. Hermanos, cuidado con la vanagloria. Cuidado con exaltarnos más de lo que debemos. Cuidado. Hermanos, mantengámonos humildes. Mantengámonos humildes, hermanos. No quiera ser que usted quiere que se le apriete el aguijón. ¿Cuántos quieren que le aprieten un aguijón allí? Entonces, hermanos, eso viéndolo de esa manera, ¿no? Al apóstol Pablo le tocó, hermano. Y quiera o no, le tocó. Así que si usted le toca, ya vamos a hablar de eso. Pero el primer punto es entender la humildad y la dependencia de Cristo. Que el aguijón tenía un propósito y era mantener la humildad y la dependencia de Cristo. Levante sus manos y diga, yo debo mantener la humildad y mi dependencia de Cristo. No importa los títulos que tenga, no importa cuántos idiomas hable, no importa cuánta plata tengas, amado hermano, ni el carro que tengas, si tienes el carro de último modelo, si vistes la ropa de mejor marca, si hablas 4 o 5 idiomas, si tienes doctorado, PhD, todos los posgrados habidos y por haber, no importa que tengas varias nacionalidades. Estoy hablando del currículo de Pablo, ¿sí? Pero si usted llega a tener eso, ¿cuántos tienen ese nivel de Pablo? Aquí, que tienen varias nacionalidades, hablan varios idiomas, tienen buena plata. Aquí hay varios. Con lo de la plata hay unos que tienen cara de que tienen plata.
Oye, pero con la cara no pagamos en el supermercado. Oye, qué triste. Lo cierto es, mi amado hermano, que si llegamos a tener ese nivel que tenía Pablo, que yo creo que, bueno, yo voy a hablar por mí, no sé los demás, yo estoy bien lejos del nivel que tenía Pablo. Pero si llegamos a tener algo de ese nivel y sin tener ninguno de esos títulos, igual debemos ser humildes, mantener la dependencia de Cristo, entender que no se trata de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ese es el punto número 1, hermano. Entender que el aguijón era para recordarle su dependencia y su actitud de humildad que no debía cambiar por nada. Ahora, mis amados hermanos, una versión dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. El segundo punto es hablar de esa espina, el aguijón en la carne. Segundo punto, propiamente del texto, el aguijón en la carne. ¿A qué se refería Pablo con este aguijón? ¿A qué se refería Pablo cuando decía un aguijón en la carne? Lo primero que yo quiero hacer es graficar y buscar el origen contextual de a qué aguijón hacía referencia a la metáfora. Porque esto es una analogía, ¿sí? No era literalmente un aguijón. Es una analogía que está haciendo Pablo. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia esta metáfora? Bueno, resulta que en el contexto agrícola, ganadero, los bueyes y los animales de trabajo iban adelante y el trabajador o el amo iba detrás. En el caso de los bueyes, ellos iban unidos por una yunta o por un yugo, y el agricultor o el ganadero llevaba una especie de vara con un gancho o con una puya en el extremo, con el que estimulaba, por decirlo de manera bonita, ¿no? Por decirlo de una manera bonita, estimulaba el ganado al animal con pinchazos sobre su carne, con esta puya de hierro, para que el animal se motivara a seguir trabajando con vigor. Hermanos, esta es la figura que está usando Pablo para hablar del aguijón. Se dice que cuando le dicen a Pablo en Hechos, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Se refería a que habían bueyes que empezaban a patear el aguijón como para tratar de liberarse, y en vez de liberarse lo que hacían era lastimarse más, porque empezaban a dar patadas a la puya. Entonces, dura cosa es dar cosas contra una puya, ¿sí o no? Dura cosa es caerle a patada a una puya que nos va a dañar y a romper, ¿sí? Entonces, vemos entonces en el contexto social lo que significaba el aguijón, el objeto. A mí me llamaba la atención, y yo, pero ¿cuál era el objeto? Y no hay muchas imágenes de referencia, pero sí hay unos que hablan de una espina incluso, porque la palabra escolox, que es traducida como aguijón, también en otras versiones es traducida como espina, ¿sí? Espina en el costado. En números se refiere a espinas en el costado, pero refiriéndose a esta misma vara con espinas que se usaba para meterle en el costado a los animales para motivarlos a que trabajaran con bastante vigor. ¿Qué les parece, hermano? Tener una idea clara de lo que era el aguijón. ¿A quién le parece interesante eso? A mí, por lo menos, me parece interesantísimo.
Una garrocha, dicen por ahí los llaneros. Sí, por eso yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones que nosotros se nos compara con el ganado ovino y no con el ganado ni equino, ni en el ganado vacuno, que en este caso las reses, porque en ese tipo de ganado, desde la antigüedad, los bueyes eran pastoreados, no eran pastoreados, sino que eran arreados y se debía estar aguijoneándolos. Hoy día incluso hay unas garrochas con corriente, ¿sí? Unos palos, ya el aguijón ha cambiado, la tecnología hoy día ya no hace que tengan que salirle tanta sangre a los pobres animales, sino que hay un palo con corriente para estimularlos de una manera más tecnificada. Y yo sé que esto suena crudo, porque uno ve el bistec tan bonito en el plato, pero cuando uno ve el proceso por lo que puede pasar un animal, a lo mejor se pone la cosa compleja, ¿no? Pero ese no es el tema hoy, hermano. No vamos a hablar de la protección animal ni nada de esas cosas. Es para entender el contexto de lo que era un aguijón en ese tiempo, lo que hoy día puede ser como una garrocha, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál era? Literalmente, esa era la metáfora. Pero no era que a Pablo andaban con una garrocha dándole. No era que a Pablo literalmente andaban con un aguijón dándole en la espalda para que él siguiera. Literalmente, ¿cuál era el aguijón que tenía Pablo? ¿A quién le causa curiosidad eso? A 3 nada más, hermanos, curiosos. Y conmigo 4. ¿Cuál era, hermano? Dile a tu vecino, dale esa revelación a tu vecino, voltéate y prepárate para que le des una palabra profunda. Voltéate y dile. Voltéese pues y dígale. Dígale. No nos fue revelado. No sabemos. Ahora, no nos vamos a quedar con eso, ¿no? Porque nosotros siempre somos un poquito más indagadores, curiosos. Hermano, resulta que hay 3 posturas referentes. Nosotros no somos los únicos curiosos. Desde la antigüedad, ¿sí? Desde los medievales, tuvieron posiciones fuertes diciendo, mira, el aguijón de Pablo era este. Había gente estudiando y diciendo desde hace muchos años, y ahorita hay gente que dice, mira, Pablo tenía tuberculosis. Pablo tenía, era yo no sé qué. Pablo tenía, hay gente que tiene la osadía de decir, es esto. Bueno, nosotros no vamos a tener esa osadía, vamos a llegar hasta investigar y ver qué se dice y qué creemos que es lo más acertado bíblicamente. Una postura es que dicen que el aguijón de Pablo era un pecado, un área de debilidad y pecado. Fíjense, los medievales y grandes teólogos medievales tenían esta postura y decían, Pablo, el aguijón que lo tenía allí a raya era un área de pecado. Ahora, más adelante, esa postura fue rechazada por la mayoría de los teólogos serios. Si uno se puede ver, no sabemos qué es. Ahora él dice, mira, tengo allí un recordatorio, ¿no? Tengo allí algo que me hace como que otra vez bajarme, como que recordar que yo no soy yo no soy el tipo, yo soy simplemente instrumento en las manos de Dios. ¿Puede ser un área de debilidad? Uno puede, analizando, ¿no? Dice, oye, puede ser. Sin embargo, aunque pudiera ser, estudiando al tipo y a la doctrina paulina
que habla de santidad, que reprende, que dice imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, un tipo que hablaba de santidad, un tipo que hablaba de mira, yo soy el ejemplo, un tipo que reprendía el pecado, un tipo que tenía un nivel espiritual. Ojo, no era un semidios. Ojo, tenía un cuerpo corruptible. Ojo, también tenía áreas de pecado. Yo lo creo porque, o sea, tampoco es que era bueno, sí era San Pablo. Y yo soy San Ángel. Y usted dice que yo soy santal, porque el Señor dijo que usted es santo, ¿sí o no? Ah, bueno, en ese contexto me refiero, no vayan a malinterpretarme. Hermanos, lo cierto es que está esa postura. Sin embargo, yo considero que es la postura más débil en cuanto al contexto de Pablo como tal, lo que él escribió, lo que dijo, eso de que era un área de debilidad allí oculta. Hay gente que se ha atrevido a decir cosas, no, Pablo jalaba para el otro lado. No, hay gente, hermano, hay gente que son osadas, y yo también soy osado al decirlo aquí, ¿no? Pero yo no estoy diciéndolo, yo estoy diciendo que hay gente que se atreve a decir, mire, esa área de debilidad era que Pablo... Hermanos, pero la palabra claramente dice ni los afeminados, ni esto, ni lo otro. Y el apóstol Pablo reprendió ese tipo de actos. Entonces, no creo que el aguijón, lo que lo tenía allí tan limitado, haya sido un área de pecado. Yo, Ángel Blanca, mi posición, y cuando digo mi posición, abro un paréntesis, no es la autoridad. No estoy diciendo que sea así, pero mi posición, según lo que estudié y lo que veo, hoy le comparto, no creo que sea un área de pecado. ¿Sí? Pero esa es una postura. Esa es una postura. Ahora, otra postura bastante interesante que me llamó mucho la atención, que no es la más fuerte, no es la más aceptada, pero que yo digo que, ay, hermano, yo creo que incluso puede ser. Es que era la persecución. Que ese aguijón que lo tenía psiquitrillado era la persecución que le habían montado los judíos, era la persecución que le había montado el gobierno romano. Hermanos, en este punto, dice el apóstol Pablo, en el contexto, y de paso, ojo, yo antes de hacer este estudio me inclinaba hacia la otra postura que vamos a ver después de esta. Sin embargo, después de hacer este estudio, estoy ahí como que, oye, yo creo que incluso puede ser esta segunda. Ojo, pero también puede ser la tercera. Ya vamos a ver la segunda, esta que estamos viendo. La persecución. ¿Por qué creo que es muy seria esta postura? Porque en el contexto, el capítulo 11... el apóstol Pablo dice, es decir, contexto inmediato textual, 11, 24 y 25, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Eso fue en el capítulo 11, antes de empezar a hablar del aguijón. Está interesante, ¿no? He sido azotado, he sido perseguido. Yo le he pedido al Señor que me libre de esto, pero bueno, no ha sido así. Sigue ese aguijón allí en mi carne. Y, pero ¿cómo es que en su carne? Mi hermano, ¿le dieron cuántos azotes? 5 veces le dieron 40 azotes, menos 1, o sea, 39. Hermano, y cuando usted ve los azotes, no es así los cuerazos que uno le da a un niño así con cuidadito. No, toma, pórtate bien, hijo. Eran azotes que desgarraban la carne. Eran los azotes. O sea que fácilmente sí puede ser el aguijón en la carne que tenía Pablo,
esta persecución que hasta preso había estado, azotado, perseguido. ¿Sí lo ven? Ahora, hay gente que va aún más allá y dice, pero es que no es que puede ser, es que es. Yo no me pongo en esa postura. Así como que yo tengo los pelos en la mano y fue persecución. Pero esa gente que se pone así leyendo los estudiosos dice, mira, porque en Números 33:55 el Señor le dijo al pueblo de Israel, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como aguijones, como espinas en sus costados. Luego en Josué el Señor también le dice, esos pueblos serán como aguijón en sus costados. Y luego en muchas partes, cuando el Señor habla de los aguijones, se está refiriendo a gente que va a perseguir o a gente que va a hacer la guerra, gente que se va a oponer. Entonces, según el contexto bíblico, el Antiguo Testamento, hermanos, ¿por qué ahora va a ser distinto? Se refiere a gente, se refiere a persecución. Hermanos, esa es una postura. Y digo que hay gente que se pone con ese ímpetu a decir, es esa. Yo considero que es muy respetada esa postura. Y que a pesar de que no es la favorita, creo que no la habíamos visto a lo mejor de esa manera, pero está interesante. Puede ser. ¿Cuántos creen que puede ser? Puede ser. Puede ser. Y para meterle un puntico más al aguijón, ¿no? Y no irnos así tan rápido. Hermanos, en el versículo 10, Pablo dice, refiriéndose al aguijón, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el contexto inmediato de que él está hablando de aguijón, se refiere a ese aguijón como persecuciones, insultos, privaciones. Yo no sé por qué no lo habíamos visto, hermano. ¿Quiénes están sorprendidos tanto como yo? 3, 4, 5, aleluya. Hermanos, porque es una postura que aunque no la habíamos visto, porque no es la más popular, déjeme decirle que tiene bastante argumento y tiene bastante peso. O sea que fácilmente pudiésemos decir, el aguijón en la carne de Pablo eran, no invente, hermano, lea el versículo 10. Los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades que sufría a causa de Cristo. Ese es el aguijón que tenía Pablo en la carne. Y fácilmente usted dice, mira, tienes una postura bíblica, argumento bíblico, ese podemos decir es el aguijón en la carne que tenía Pablo. Pudiésemos decirlo fácilmente. Ahora, no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver la tercera postura, porque hay una postura que es la más popular, que era la que yo creía por cierta 100%, y ahora tengo mis argumentos en contra, pero también a favor, y es que era una enfermedad. Esa es la que siempre hemos escuchado, ¿sí o no? Que era una enfermedad, ¿sí? Y de hecho sí tenía una enfermedad el hombre, y por eso también tiene fuerza este argumento. Era una enfermedad. Ahora, ¿qué enfermedad era? No, Pablo tenía tuberculosis. No, Pablo tenía, hermano, en ese tiempo había tuberculosis, doctora, en esa época. Sí había y era peligrosa. Hermano, podía ser. ¿Cuál era otra enfermedad que dicen la gente que tenía? Que tenía lepra. Otra gente dice que no, que era que le daban epilepsia de vez en cuando. ¿Sí? De vez en cuando tenía epilepsia. De vez en cuando a Pablo le pasaba esto, le pasaba lo otro. Se le cruzaban los cables. ¿A cuándo se le cruzan los cables de vez en cuando? A mí como, como que me viven cruzados, ¿eh? Esa es la postura más fuerte, sí. La enfermedad más aceptada
en esta postura es que él tenía una oftalmia, tenía un problema oftalmológico, tenía problemas en la vista. ¿Sí? Esa es la enfermedad como que más aceptada y coherente con otros argumentos. Mira, el apóstol Pablo tenía un problema de visión. Y de paso se argumenta que ese problema de visión empezó en el resplandor que lo tumbó del caballo, del burro. ¿Dónde iba Pablo? Que lo tumbó del caballo. ¿Sí? El resplandor que lo tumbó, que fue el mismo Señor Jesucristo, a partir de ese resplandor, se les quemaron, ¿qué se les quemaron allí? Hubo un quemamiento sofisticado de la, no sé más, de la retina. Lo cierto es que hay gente que dice que a partir de ese resplandor, el apóstol Pablo empieza a sufrir de la vista. Ahora, en Gálatas 4, 14 y 15, dice: no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Sí? ¿Por qué les leo esto? Porque en Gálatas el apóstol Pablo corrobora que él tenía una enfermedad en su cuerpo. Claro, ahí está un regaño, ¿no? No vamos a meternos en el contexto, el regaño que le estaba dando. ¿Por qué? Porque no es el tema. Solo que estamos extrayendo el dato histórico allí, que el mismo Pablo dice: mira, los Gálatas lo podían rechazar porque Pablo tenía una enfermedad. Y luego dice: pero ustedes estaban tan apasionados en ese momento. ¿Qué pasó con esa pasión? Que yo doy fe que ustedes hasta querían arrancarse los ojos, si fuese posible, para dármelos. O sea que el apóstol Pablo, haciendo una deducción, tenía problemas en los ojos, la enfermedad, tenía problemas en los ojos, y los de Galacia eran tan buenos creyentes y amaban tanto a Pablo que no les importaba esa enfermedad, sino que ellos, si hubieran podido, le hubiesen dado sus propios ojos para que Pablo viera mejor. Entonces de ahí se deduce que la enfermedad que tenía Pablo era problemas en la vista. Ojo, eso sigue siendo una hipótesis, hermano. Eso sigue siendo una hipótesis, ¿ok? Pero es una buena hipótesis. Hay datos. Ahora, cuando el apóstol Pablo en Gálatas 6:11 dice: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay gente que dice: mira, como el apóstol Pablo no veía bien, tenía que escribir grande. No era porque quería resaltar lo que le estaba diciendo, que es lo que yo creo que era. O sea, yo creo que él estaba escribiendo grande porque quería resaltar el punto que estaba escribiendo. Ahora, hay gente que se agarra de ahí y dice: no, él estaba escribiendo grande es porque él tenía problemas de la vista. ¿Sí me están entendiendo? Lo cierto, hermanos, es que hay argumentos interesantes que se dieron por cierto, que muchas veces repetimos y dijimos: sí, el apóstol Pablo, el aguijón en la carne era una enfermedad y probablemente era de la vista. Y ese era su aguijón en la carne. ¿Cuántos han escuchado de esa postura? ¿Verdad que esa es la más famosa? Es una enfermedad, y no cualquier enfermedad, era una enfermedad de la vista que le impedía caminar, que le impedía escribir cartas. Por eso él tenía escribas. Pablo no siempre escribía él, sino que había alguien que le escribía. Entonces en ocasiones escribía él, y cuando escribía él, escribía con letras grandes porque él no podía escribir tanto. Entonces ese era el aguijón. Hermanos, yo hoy no pretendo resolver el misterio que ha estado por 2000 años.
por 1900 y pico de años. Yo no pretendo resolver ese misterio, porque creo que en nada nos edificaría tener una postura rígida de algo que no fue revelado exactamente. Ahora, sí pretendo darle claridad para que cuando lleguen argumentos superficiales, cuando lleguen argumentos triviales que quieran decir e imponer, usted digan, epa, pero yo sé que hay 3 posturas y que dentro de las 3 posturas hay 2 que tienen buenos argumentos y yo me inclino hacia esta, pero yo sé también que no tengo la certeza porque en la Biblia no está revelado. Esa es mi intención al exponer este punto. ¿Cuántos están claros con eso? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Alaba al Señor, pues aplaude al Señor por su palabra. Ese fue el punto número 2, que era hablar del aguijón. ¿Qué era el aguijón en la carne? Entonces, podemos decir que el aguijón en la carne era, no sabemos. Pero probablemente era esto o era lo otro. Ya tenemos claridad de que pudo haber sido. Ahora, hermano, hay algo que llama la atención, y es que el apóstol Pablo dice que tenía un mensajero de Satanás. Y ese es el punto número 3. Un mensajero de Satanás. Dice, oye, hay un hermano que hizo así, que bicho, carajo. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuándo dicen amén? Písele la cabeza ahí. Amén. Para que no se vaya a parar. Hermanos, esto es tremendo, que el apóstol Pablo dice, mira, tengo en mi cuerpo un aguijón, un mensajero de Satanás para que me atormente, para que me abofetee. Entonces muchos se agarran de esta frase de mensajero de Satanás o de este título y dicen, mira, viste que sí era un área de pecado, viste que sí era tal cosa. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿quién le dio el aguijón a Pablo? ¿Satanás o Dios? Hermano, él está diciendo que es un mensajero de Satanás. ¿Quién le dio el aguijón a Pablo? Satanás. ¿Quiénes votan por Satanás? Pregunta de encuesta. Hermano, participen en las encuestas en el grupo de WhatsApp, por favor. Oye, los muchachos de medios se esmeran, hacen encuestas porque ustedes participen, se mantengan activos, fortalezcan el conocimiento. Y la gente ni pendiente, chico. ¿Ah? No, pero esos son los del segundo turno. Publicidad. Entonces, cuando lancemos esa encuesta en el grupo de medios, que lancemos y digamos, ¿quién le dio el aguijón a Pablo? ¿Dios o Satanás? ¿Qué va a responder usted? Dios. Vamos a esclarecer eso. Voy a responder con preguntas para esclarecer. ¿Quién quiere que seamos humildes? No. Entre Satanás y Dios, ¿quién quiere que seamos humildes? El aguijón tenía un propósito y era mantener a Pablo humilde y dependiente de Dios. ¿Quién quería que Pablo se mantuviese humilde y dependiente de Dios? ¿Satanás? No, ¿verdad? Ok. Pregunta número 1 contestada. ¿Quién quiere que seamos mansos? ¿Satanás? ¿Quién quiere procesar mi carácter para que cada día me parezca más a Cristo? Dios. Una pregunta mucho más profunda, bueno, no, igual de profunda, pero interesante en este contexto evangélico. ¿En manos de quién está mi cuerpo? Yo quiero que tú le preguntes eso a su vecino, porque a veces hay como dudas en eso. ¿En manos de quién está tu cuerpo? ¿De quién es templo y morada tu cuerpo? ¿A quién le pertenece tu cuerpo? ¿A quién?
No, no a su esposa, hermano, no estamos hablando de, no diga a su esposo o su esposa, estamos hablando de manera absoluta. ¿A quién le pertenece su cuerpo? ¿Será que pasa algo en mi cuerpo que Dios no permita? O sea, ¿el diablo tiene poder para desobedecer la voluntad soberana de Dios? ¿O el diablo también tiene que sujetarse a la voluntad soberana de Dios? Hermano, levanta su mano y diga: mi cuerpo está en manos de Dios. Letras pequeñas, solo aplica para los hijos de Dios. Esas son las letras pequeñas, solo aplica para los hijos de Dios, ¿ok? Porque si usted no ha nacido de nuevo y no es hijo de Dios y usted dice: mi cuerpo está en manos de Dios, mentira. Su cuerpo no está en manos de Dios. Por eso las letras pequeñas solo aplica para hijos de Dios. Amén. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Ah, no, usted sí puede decirlo. Mi cuerpo está en manos de Dios. ¿Por qué en el punto de mensajero de Satanás estoy haciendo esta aclaratoria? Porque cuando dice que es un mensajero de Satanás, puede interpretarse que es el mismo Satanás quien envió el aguijón, que es el mismo Satanás que tenía control del cuerpo de Pablo, que es el mismo Satanás que estaba allí. Hermanos, lo que significa que era un mensajero de Satanás es que Dios permitió ese aguijón en su carne para mantenerlo humilde, para mantenerlo manso, para formar el carácter de Cristo, para mantenerlo dependiente de Él. Y cada vez que Él sentía el dolor en su carne, podían llegar las tentaciones propias de la aflicción. Y ese sentir en medio de la aflicción, esa tentación que llega en medio de la aflicción, que está permitiendo Dios para procesarte, pero la tentación, el mensaje de Satanás en medio de la debilidad, no es Dios. ¿Cuántos han tenido procesos de parte de Dios, pero aún ahí en el medio de esos procesos, Satanás aprovecha el área de debilidad para bombardear? Hermano, Jesús estaba en el desierto con hambre y ahí llegó Satanás. ¿Él estaba en el desierto por Satanás o por Dios? Era mismo Dios. Por Dios. Pero ¿quién llegó como un mensajero a bombardear? Satanás. Entonces, cuando se habla que era como un mensajero de Satanás para bofetearme, es que en esos momentos de debilidad, vamos a suponer que era la ceguera o el problema oftalmológico. En esos momentos de dolor, imagínense un dolor en un ojo, hermano. Supongamos que es un dolor en un ojo. ¿A cuánto le ha dolido la muela una vez? Ahora imagínense un dolor en el ojo, que le llegue al cerebro, que no se le quite con nada y de paso le obstaculice la visión. En ese momento de dolor y de aflicción llega la tentación y llegan los bombardeos del enemigo a bofetear. Pero mejor estabas cuando perseguías a la iglesia. Tenías mejor estatus cuando eras un perseguidor del evangelio, el mensajero de Satanás, abofeteándolo en medio del dolor, suponiendo que era el tema de la vista. Ahora supongamos que era el tema de la cárcel, de las persecuciones. Allí encarcelado con los grilletes, en la celda más oscura, siendo azotado, desgarrando su carne, el látigo. Allí en medio de ese dolor, si hubieses seguido con tu tarea, fueras tú el que tuvieses el látigo en la mano. El mensajero de Satanás, la tentación, el bombardeo, en medio de la aflicción que la permite Dios, el enemigo aprovecha para traer un mensaje. Hermanos, ¿y sabe qué es lo tremendo? Llevándolo a nuestro día a día,
que muchas veces compramos el mensaje de Satanás. Porque el dolor es tan fuerte y llega la voz del enemigo que está vencido en Cristo Jesús. Y mucha gente compra ese mensaje porque se presenta como una opción, se presenta como una salida, se presenta como algo más fácil. Y en medio del dolor nos abofetea muchas veces como un mensajero de Satanás. Entonces podemos ver a qué se refería Pablo con eso de mensajero de Satanás. ¿Tenemos claridad ya con ese asunto de mensajero de Satanás? No es que fue Satanás el que le dio el aguijón. Ya entendemos, ¿sí o no? Levanten la mano quien ahora está clarito con ese tema. Aleluya, gloria a Dios. Los que no levantaron la mano, me imagino que es que se le quedó pegada ahí. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, en medio de esta aflicción, en medio de esta situación difícil, él decía, le rogué 3 veces. El ruego de Pablo es el siguiente punto, que lo vemos allí. Dice el versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Hermanos, no fue que el apóstol Pablo dijo, no, yo voy a aguantar la pela, tranquilo, que vengan los que vengan, que me siga doliendo, no importa. Hermanos, el apóstol Pablo vio cárceles abrirse. El apóstol Pablo vio muertos resucitarse. El apóstol Pablo vio prodigios, vio milagros. El apóstol Pablo fue usado por Dios para manifestar cosas sobrenaturales. O sea, el apóstol Pablo no era cesacionista. Sí, porque a lo mejor en nuestro contexto podemos decir, bueno, aguante la pela, tranquilo, que ya no va a haber sanidad, porque ya eso no es ahorita. No, el apóstol Pablo era usado por Dios para manifestar milagros. El apóstol Pablo era usado por Dios para resucitar muertos. El apóstol Pablo se movía en lo sobrenatural, o el Señor lo movía en lo sobrenatural. Y aún así tenía este aguijón que pullaba su carne. Y en ese sentir de saber que él servía a un Dios poderoso, milagroso, sobrenatural, él rogaba porque él sabía que Dios tenía el poder para quitárselo. Él sabía que Dios tiene el poder para que cesaran las persecuciones. Él sabía que Dios tiene el poder para que cesara el dolor en el ojo, si era el ojo. Él sabía que Dios tenía el poder para que cualquiera que fuese el aguijón, Dios podía quitarlo de su carne. Y él sentía que podía servir a lo mejor con mayor libertad sin ese aguijón. ¿Cuántos creen en ese Dios sobrenatural? Hermanos, Pablo no dejó de creer. Pablo no se conformó. Pablo rogó. Pablo pidió por su libertad, por su sanidad, por ser libre de ese aguijón. Él pidió, él rogó, dijo, yo rogué 3 veces. Y a mí me recuerda esto al Señor Jesucristo allá en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pregunto, ¿Dios Padre tenía poder para libertar a Jesucristo de la muerte de cruz? Tenía el poder para liberarlo, pero no lo hizo. El propósito era más grande que libertarlo de la cruz. El Señor no libertó a Pablo del aguijón en la carne. Un Pablo posmoderno, ¿qué hubiese dicho? Posmoderno sería hoy. Llegó un aguijón a la carne y yo lo reprendí y dije, no acepto ningún aguijón en mi cuerpo. Yo rechazo todo aguijón, no lo acepto, lo insulto a ese desgraciado y no me va a tocar más. Porque yo soy el apóstol Pablo. Lo ato y lo mando a lugares estériles. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos,
En la visión posmoderna de evangelio, pudiésemos, y hemos escuchado muchísima gente diciendo ese tipo de cosas. Pablo no era cualquier seguidor, no era cualquier discípulo, no era cualquier pelo de tusa, como dicen en el llano. Pablo rogó y el Señor le dijo no. Hermanos, y esto me lleva a mí a recordar que yo sirvo a un Dios soberano, que yo sirvo a un Dios que tiene el control por encima de lo que yo no entienda. Él puede sanarme, ¿cuántos lo creen? Él tiene el poder para darle vista al ciego, para levantar al paralítico, para abrir el mar en dos, para detener el tiempo. Él tiene poder para resucitar a los muertos. Yo lo creo. Pero en su soberanía, si a Él le place que la enfermedad está en mi cuerpo y Él me dice no, o la persecución está en mi vida y Él me dice no, aún ahí Él sigue siendo Dios, aún ahí Él sigue siendo bueno, aún ahí Él sigue siendo fiel, aún ahí Él sigue siendo el Dios de milagro. Y eso me lleva a recordar, no soy yo el que tengo el control, es el Todopoderoso el que tiene el control. Hay cosas que yo no entiendo, pero Él lo sabe todo y en sus manos estoy seguro. Y aunque no entienda, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Pero qué bien es este, pastor, no entiendo. Aguante la pela y siga avanzando y crea. Crea que el Señor tiene el control. ¿Cuántos lo creen? Y usted es bien valiente para aplaudir, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios por su vida porque está aplaudiendo gozoso. Hermano, pero esto implica algo muy, muy tremendo, muy profundo. Esto implica un gozo que no es emocional. Esto implica un gozo que está por encima. Y ese gozo, hermanos, viene de la respuesta que le da el Señor a Pablo. Y es el último punto de esta mañana. Y es que el Señor le dijo: bástate de mi gracia. El Señor le dijo al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Yo le pedí, le rogué que me liberara de este aguijón. Y Él me dijo: te basta con mi gracia. Oye, hermano, qué hermoso. Te basta con mi favor. El favor de Dios me alcanzó. El favor de Dios está conmigo. Y Él sigue obrando en mi vida. Aunque yo no entienda la tormenta, la enfermedad, la persecución, la gracia de Dios sigue extendida sobre mí y sigue manifestándose cada día de mi vida. Porque sus misericordias se renuevan cada día. Bástate de mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Pero este dolor que siento, pero esta situación, el favor de Dios te es suficiente. Pero me duele, pastor, el favor de Dios nos es suficiente. Y ahí en ese dolor Él sigue obrando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aunque enfrento dificultades, la gracia de Dios es suficiente para sostenerme y darme fuerzas. ¿Qué significaba eso para Pablo? Pablo, que aunque enfrentas persecuciones, aunque enfrentas enfermedades, la gracia, el favor de Dios
es quien lo sostenía y quien le daba fuerza y era quien empujaba e impulsaba el ministerio. La gracia de Dios es quien sostuvo el ministerio de Pablo. El favor de Dios fue quien sostuvo el ministerio de Pablo. ¿Cuántos lo creen? No era Pablo. Entonces, ¿es suficiente la gracia? Pablo, ¿es suficiente mi gracia? Pero si yo viera mejor, o si yo pudiese estar más libre, porque estoy 3 días libres y 3 días preso, o 3 días libres y 1 mes preso, Señor, si yo pudiese, mi favor, no se trata de tu tiempo, no se trata de es mi favor te es suficiente. Y suena como un chapeo, ¿no? Uno lo ve así bonito, un chapeo así como que Dios le dice, Pablo, estás conmigo. Mi favor te es suficiente. Aguanta callado, que soy yo. Hermano, otro nivel. Firme, para adelante y más nada. Diga, me basta tu gracia, Señor. Aunque enfrente dificultades, me basta tu gracia. Aún en medio de enfermedad, diga, me basta tu gracia. Aún en medio del dolor, me basta tu gracia, que es quien me sostiene y me da fuerza. Hermanos, ahora vemos que dice, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En este punto de, bástate de mi gracia, o te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, bueno, mientras más enfermo y más aporreado, más poder el Señor manifiesta. Se puede interpretar de esa manera, ¿no? Literalmente uno lo lee así y dice, bueno, vamos a empezar por rianos, hermano. Vamos a empezar a dañar el cuerpo, vamos a empezar a comer chatarra, vamos a empezar vamos a seguir, vamos a hacer desastre con el cuerpo para estar bien enfermo, porque mientras más enfermo, más poder de Dios. ¿Será eso lo que significa? ¿Solo por lógica? No. Ahora, lo que significa es, hermanos, que ahí, en medio de tu incapacidad humana, en medio de mi incapacidad humana, en medio de la incapacidad humana de Pablo, ahí es más evidente, es más tangible que no se trata de la fuerza de Pablo. Ahí era más tangible, más evidente que no se trataba de la capacidad de Pablo, que no se trataba del tiempo de Pablo, que no se trataba de Pablo. Ahí se evidenciaba que era Dios el que estaba obrando a través de Pablo. Mi poder se perfecciona y se muestra ahí en tu debilidad, porque en tu debilidad ahí tú te das cuenta que no era yo. Ahí yo me doy cuenta, no soy yo, no fui yo, si yo no podía hacer nada, yo no tenía la habilidad, yo no tenía la capacidad. Ahí en mi debilidad se muestra con mayor evidencia el poder, el señorío del omnipotente, que no deja de ser omnipotente nunca, aunque yo esté en medio del dolor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestras fuerzas humanas es imposible, mi hermano, ahí no cabe duda alguna que quien está obrando es el Todopoderoso. Entonces, no es de ninguna manera, es que mientras más débil, mientras más aporreadito, mientras más chiquitico, mientras más... Porque podemos decir, mira lo que dijo Pablo, el mismo Pablo en Romanos. Bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Si mientras más pecado, más gracia. Bueno, si mientras más debilidad, más poder, bueno, vamos a hacernos más aporreaditos, más débiles, más pecadores para que la gracia abunde. De ninguna manera. En este contexto también, de ninguna manera se trata de eso. Es que entender, hermanos. Y yo quiero que usted y yo entendamos que aún en medio del dolor, no nos queda más que alabar a Dios y gozarnos. Yo no sé si usted ha visto y ha vivido, porque yo lo he vivido, momentos en donde los números no dan. La economía no cuadra. Las cosas no cuadran por ningún lado. Ya yo no puedo más.
Y de repente allí, cuando las cosas no cuadran, cuando los números no dan, cuando yo no puedo más, ahí el Señor se manifiesta y hace un milagro. Y yo digo, no fui yo, no fueron mis números, no fue mi sueldo, no fue mi fuerza. Definitivamente fue el Todopoderoso que obró e intervino. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? El Todopoderoso. Hermanos, y eso nos lleva a decir lo que dijo Pablo: no me queda más que alabar y gozarme en medio de las aflicciones. En tu debilidad, gózate, porque el Señor está obrando. En medio del dolor, gózate, porque el Señor no ha perdido el control. En medio de la aflicción, gózate, porque sabemos que Él sigue obrando, y si Él está obrando, yo puedo estar seguro. A manera de conclusión, mis amados hermanos, entender que mi vida está en manos de Dios es recordar que a pesar de que el panorama está adverso, a pesar del dolor y del sufrimiento, a pesar del aguijón en la carne, yo entiendo que su gracia es suficiente. Yo entiendo que su gracia me basta. Y probablemente usted, digo probablemente usted porque no sé, pero yo sí, yo puedo decir yo también tengo un aguijón en la carne. Es decir, algo que me recuerda, epa, no tienes fuerza, tú no puedes, no eres tú, aquí está. Yo no sé cuál será el aguijón en tu carne, pero lo que sí sé es que el propósito es que nos mantengamos mansos y humildes. Lo que sí sé es que el propósito es que el carácter de Cristo sea formado cada vez más en nuestra vida. Lo que sí sé es que el Señor está obrando en ti, y aún en medio del dolor, Él sigue siendo el poderoso que va delante de nosotros, que nos ha dado la victoria. Yo quiero que tú te pongas de pie y levantes tus manos.